El siguiente es un programa informativo de producción nacional, apto para todo público, con elementos de lenguaje, sexo y violencia que pueden ser presenciados por menores de edad bajo la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Muy buenas noches, sean bienvenidos a Contacto Universitario. En esta oportunidad hemos preparado para ustedes un programa bastante especial en referencia a estos días santos que vamos a vivir en la Semana Mayor. Y es que nos acompaña la noche de hoy el padre Peter Fernández, quien es el director de la Capellanía Universitaria y con quien vamos a conversar un poco en primera instancia cuál es el papel que cumple la capellanía como una dependencia universitaria dentro de la vida universitaria, donde hay jóvenes, donde hay adultos, mayores y un compendio de personas que tienen su vida profesional en desarrollo, pero a la vez buscando un norte de la formación general. Padre, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carelis. Un saludo para toda tu audiencia. Mira, en la ley vigente de universidades establece que la universidad es como ese ente en búsqueda de la verdad. Para lograr una formación integral de los universitarios es necesario invertir tiempo en el desarrollo axiológico, en la espiritualidad. ¿Ves? Una de las grandes debilidades que tienen muchos católicos es que su concepción de la fe y su estructura de la práctica cristiana es inmadura, infantil, porque si nos remontamos a nuestra formación doctrinal es la de la primera comunión. Correcto. Cuando estábamos 8, 9, 10 años alrededor del cuarto grado de primaria y nos dieron unos conceptos que respondieron a nuestra realidad de entonces de manera exitosa, porque para la mayoría de las personas su primera comunión fue algo realmente muy hermoso y un recuerdo muy gratificante. Pero esas respuestas infantiles ya a nuestra realidad de adultos nos quedan cortas, ya no nos convencen. Entonces es necesario actualizar la fe. Entonces la capellanía es el espacio que dentro de la Universidad de Carabobo existe para actualizar esa fe, donde se puede acudir para buscar información, para formarse, para coordinar todo ese desarrollo espiritual, conserjería, dirección espiritual, confesiones. Allí también canalizamos una serie de actividades en torno a la formación desde el campo de vista ético, desde nuestra visión católica, que es muy rico, es muy intenso, es algo bastante interesante. Además, padre, le quería comentar o preguntar que el trabajo que ha venido realizando la capellanía, que data de muchísimos años atrás, el año pasado y este año ha tenido a lo mejor un trabajo de mayor presencia, de promoción de los eventos de la capellanía. Es un trabajo que se venía haciendo a lo mejor de contacto personal y uno ha visto charlas que han dado o ¿cómo se llama? Encuentros que han hecho de novios y novias, algunos talleres. Es un trabajo que realmente va, como usted decía ahorita, no solamente a los católicos como tal, sino que muchos otros que hagan vida en la universidad se pueden nutrir de estos principios morales que tiene la universidad. Así es. De suyo, en los encuentros de novios y novias que se ha hecho referencia, porque una de las sorpresas es que la formación para el noviazgo que tenemos está totalmente golpeada, muy deformada. Entonces, los muchachos, cuando están en ese proceso tan importante para consolidar a futuro un hogar y una relación de pareja gratificante, entonces lo manejan de manera inapropiada, sin establecer vínculos sólidos entre los dos y mucho menos de cara a una familia. Claro. Entonces, ante esa realidad que estamos viviendo, en la universidad hemos optado, en la capellanía de la universidad, por brindar un espacio de encuentro donde les damos recursos, herramientas, orientaciones que les permitan tener una etapa de noviazgo mucho
más gratificante y que les resulte realmente algo interesante en el conocimiento mutuo para generar una confianza, lo cual es vital a posteriori en la vida matrimonial. Además que cuando se habla, padre, de la universidad como formadora, una de las partes, o sea, no solamente es lo académico, tenemos el deporte, tenemos las actividades culturales y además la formación humana que se hace a través de estas actividades. ¿Cómo trabajan la formación humana en estas actividades ustedes? Mira, la capellanía como ente universitario tiene los tres aspectos, la parte de docencia, de investigación y de extensión. En la parte de formación tenemos, por lo menos en este momento se está ofreciendo una actualización en doctrina católica para adultos, el por qué ser católico. Estamos organizando pequeñas comunidades de alrededor de 10, 12 personas en distintos espacios, facultades y dependencias universitarias, donde con una metodología muy interesante, ya comprobadamente que es exitosa y digamos que funciona. Entonces, le permite a estas personas actualizar con un criterio adulto y con una visión andragógica, es decir, que el adulto ayuda al adulto a formarse en la fe de una manera muy vivencial y entonces resulta bastante interesante. Claro. Los resultados todavía no se han percibido, pero ya empiezan a notarse por el entusiasmo de las personas cuando empiezan a comprender la fe, cuando empiezan a ver con claridad, con porque madurez, están estructurando y con madurez, porque ya con una visión adulta, entonces descubren la libertad de creer, entendiendo en qué creen, por qué creen, cuál es el papel de Dios en la vida y pasar de una visión infantil a una visión adulta. Claro. Padre, ¿cómo las personas acuden a dónde está ubicada la capellanía? Porque en la universidad ubicamos rápidamente dónde está la capilla universitaria, está frente al anfiteatro, al antiguo anfiteatro hoy Celis Pérez, pero a veces la gente se pierde en dónde está ubicada la capellanía. Sí, porque allí no hay todavía la infraestructura para que las oficinas funcionen. Las oficinas, la capellanía, está en el ciclo básico de Ciencias de la Salud. Esto queda hacia el área de las canchas de ingeniería. Es decir, si uno se va a ubicar literalmente, segunda entrada de vehículos a mano izquierda, después del arco de válvula, donde dice estacionamiento de estudiantes norte. Exacto. Allí es donde está la oficina en este momento. El horario de trabajo es desde las 8 de la mañana hasta aproximadamente las 4 de la tarde. Antes lo teníamos hasta las 6, pero la situación, entonces la seguridad nos ha llevado a que recortemos un poco nuestra oferta. Ahí las personas pueden acudir, buscar información acerca del curso, seminarios, talleres. Sí, allí tienen toda la información, por lo menos a los bachilleres que ya están culminando su proceso para las misas de grado. Allí pueden buscar información para las actividades en las facultades desde el punto de vista religioso, entonces pueden dirigirse tranquilamente. Si yo no estoy, porque muchas veces estoy fuera de la oficina de actividades propias de la capellanía, pero en dependencias específicas, ahí está el personal y está plenamente calificado. También tenemos otro sacerdote, el padre Joel Núñez, él es rector del seminario arquidiocesano Nuestra Señora del Socorro de acá de Valencia. Y está trabajando con la Entonces está trabajando, pero medio tiempo. Entonces él llega y está los lunes, está los viernes, entonces estamos ahí como complementando. En el núcleo Aragua de la universidad también hay otro capellán, el padre Joan Fernández, que también tiene ya su espacio y brinda también su servicio y las actividades de la capellanía allá en el campus. Padre, queríamos, y de hecho lo invitábamos justo en estos días, porque pues estamos viviendo hoy martes la Semana Mayor, ya Semana Santa, se ha venido preparando todo el tiempo de Cuaresma, lo que es la Semana Santa, pero a veces un poco reforzar y darle a las personas un poco más de ese conocimiento maduro del que hablábamos al principio, de cuál es el verdadero sentido de vivir, cómo se debe vivir esta Semana Santa, Padre. Sí, bueno, hoy martes santo, bueno, está terminando una actividad hermosísima como es el Encuentro Arquidiocesano de la Fe, que tradicionalmente fue en el Estadio José Bernardo Pérez,
hubo una presencia bastante significativa y los ponentes fueron nuestro arzobispo, Monseñor Reinaldo del Prete, Monseñor Roberto Cipol, que es tremendamente carismático, muy interesante sus enseñanzas, y también una predicadora católica, ¿ve? Ella se llama Lucía Báez, que la invitaron para esta ocasión, un momento como de reafirmación y madurez, pero respondiendo a tu planteamiento de manera específica, mira, la Semana Santa muchas veces se vive con esa visión infantil, ¿ve? Que llega y el niño es muy impresionable. Entonces, cuando ve las imágenes propias de la Semana Santa, entonces eso impresiona ver la imagen de Jesús atado a la columna, de la humildad y paciencia, el crucificado. O sea, sí, son fuertes. Realmente es impresionante para un niño. En una ocasión se me acercaba un niño muy triste, así al borde del llanto, y decía, ese señor tiene que haber sido muy malo para que lo trataran de esa manera, para que le tuvieran tanta rabia. Ajá. Entonces, es una visión. Visión. Yo nunca la había percibido de esa manera, pero me abrió los ojos, porque para un niño realmente es impresionante todo lo que está aconteciendo. Ahora bien, el misterio redentor es un misterio de amor y hay que llegar y verlo de manera más adulta, no con esa visión infantil, emotiva y de sufrimiento y de dolor, sino que es necesario buscar el porqué de todo eso. Y vemos entonces la intensidad del amor de Dios. Así como una madre se sacrifica por un hijo, así como un esposo, un novio, una novia llega y se sacrifica por la persona amada y llega a extremos muchas veces impensados. Entonces ahí es donde radica el centro del misterio redentor. Claro. Entonces, en vez de quedarnos simplemente con la imagen sufriente del dolor y que muchas veces se utiliza de una manera inapropiada para justificar el no hacer nada, el resignarse a sufrir. Entonces llega y la persona hace como un paralelismo, bueno, el haber tomado malas decisiones trae como consecuencias que tenga una vida miserable, el que llegue y me someta a cualquier cantidad de atropellos, y entonces lo veo como una identificación con Jesús, de sufrimiento y dolor, como si fuera algo bueno. Claro. No es así en absoluto, no es absoluto. Jesús llega y tiene toda esa presencia, toda esa fortaleza de la autoridad, de la coherencia, de llegar y presentar una realidad de modo transparente. Hubo muchos que se sintieron lesionados o agredidos ante la contundencia de la verdad de Jesús, y por eso, ya que detentaban el poder, entonces atentan contra la persona que los está desenmascarando. Claro. Por eso, entonces, toda esta tragedia, ¿no? Pero el trasfondo es ese amor, esa verdadera liberación, esa verdadera libertad que Jesús llega y nos regala a través de ese misterio redentor, para que comprendamos que la realidad no es la del sufrimiento, sino la de la vida plena y abundante, tal como Él nos las ofrece, que no es una utopía que vamos a recibir después que nos muramos al final de los tiempos, sino que desde ya, si tenemos conciencia de nuestra fe, que implica compromiso, vinculación, responsabilidad social, ayudar a un verdadero bienestar común, no simplemente con promesas, no simplemente el llegar y maltratar a la persona con la oferta de que después va a venir como una redención, y eso se prolonga, se prolonga, se prolonga. Jesús decía, cuídense de los gobernantes de este mundo, porque ellos llegan y lo que hacen es oprimirlos, lo que hacen es explotarlos, lo que hacen es maltratarlos. Más bien busquen el reino de Dios y su justicia. Padre, esta visión que nos trae el día de hoy, mucho más madura de lo que puede ser el sentido de la Semana Santa, y no dejarnos impresionar solo con las imágenes. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso vamos a profundizar un poco en cómo se preparan estos días santos para lo que va a ser ese domingo de resurrección. Vamos a una pausa y enseguida estamos nuevamente con ustedes. Continuamos en
Contacto Universitario. Esta noche estamos conversando con el padre Peter Fernández, capellán de la Universidad de Carabobo, quien nos está hablando un poco de ese verdadero sentido de la Semana Mayor. Estos días santos que en Venezuela, al igual que en otras partes del mundo, se viven para recordar lo que es el misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre, antes de irnos al corte, usted hablaba un poco de ese sentido, de cómo el sentido de sufrimiento inicial que puede verse esta Semana Santa se convierte en el verdadero gozo luego con la resurrección de nuestro Señor. Háblanos un poco rápidamente, a manera de información general, cómo transcurren estos días santos para llegar a lo que es ese misterio pascual verdaderamente. Sí, en el misterio pascual se ve la volubilidad, la fragilidad de las masas. El Domingo de Ramos celebrábamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, donde un pueblo entusiasmado, tal vez por el facilismo de pensar que Jesús, por las demostraciones extraordinarias que había hecho, de curaciones, la multiplicación de los panes, entonces llegaban y de manera impulsiva lo aclamaban queriendo imponerlo como rey. ¿Ve? Pero al no tener una consistencia, al no haber una vinculación, un verdadero compromiso, fruto de la claridad de la enseñanza o de la oferta, de la propuesta, simplemente es emotividad. Vemos que ese mismo pueblo a los pocos días están gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces, allí llega y se ve la gran tragedia de la ignorancia. A mi modo de ver, la ignorancia es la peor de las esclavitudes, porque cuando una persona no sabe, no conoce, entonces actúa impulsivamente, o por miedo o por violencia, porque no sabe qué hacer. Entonces, ante esta oferta de aclamar a Jesús como rey, entonces viene el compromiso, la enseñanza de Jesús es tremendamente contundente. Entonces, como exige comprometerse, exige vincularse, exige un cambio de vida por convicción, una coherencia, un testimonio, entonces ya no gusta. Entonces ya más bien preferimos... Compromete a otro. Por eso, preferimos buscar al que llega y sigue vendiendo ilusiones, el que sigue vendiendo promesas de bienestar, aun cuando no tenga la voluntad de cumplirla. Aun cuando no llegue la nunca. Gran diferencia de Jesús, ¿por qué? Porque su oferta es real y es visiblemente palpable de que es auténtica y se cumple. ¿Ve? Cuando se entiende la oferta de Jesús de vivir cristianamente y de vivir a las luces de su enseñanza, de lo que contiene el Evangelio. Padre, como pueblo, como venezolanos que somos, todos los que nos están viendo esta noche y nosotros, existen las costumbres, ¿verdad?, populares de vivir la Semana Santa, y existen además las costumbres religiosas que en ese momento pueden tener un punto de encuentro, pero a veces también, dependiendo de la zona, de las regiones, de las familias, viven de una u otra manera estas costumbres. ¿Cuál es el hilo conductor que llevan esas costumbres populares, folclóricas, de la mano de las costumbres religiosas? Es una fortaleza que tenemos. Nuestro pueblo, a pesar de todo, sigue siendo un pueblo creyente, y en estas manifestaciones de fe religiosa siempre hay una presencia significativa. Ahora, es importante, como decía en la primera parte del programa, el llevar a una madurez eso que se está haciendo. No quedarnos simplemente en la imagen, en la procesión, sino ir más a fondo. A través de eso, ¿qué es lo que debemos aprender? ¿Qué es lo que debemos interiorizar? ¿Cuál es la transformación a la cual se nos invita, de tal modo de que cuando termine la Semana Santa, entonces ese misterio de amor realmente haya reavivado nuestra existencia para vivir con mayor intensidad la oportunidad que cada día nos da nuestro Dios de construir su reino en la verdad, fruto de la justicia? ¿Ve? Y la justicia, cuando es verdadera y cuando realmente se implementa, trae como fruto la paz. La paz que tanto anhelamos. La paz que anhelan todos los venezolanos. El motor de todo esto es ese amor de Dios que se manifiesta de una manera sublime en estos días santos.
Ahora, padre, en las diversas iglesias de la región y de Venezuela entera y de muchas otras partes del mundo se preparan una serie de actividades. En nuestra universidad, como tuvimos el Domingo de Ramos, va a haber también lo que va a ser la celebración del Domingo de Resurrección. Del Domingo de Resurrección. Vamos a tener el próximo domingo a las 10 de la mañana una celebración festiva muy hermosa, celebrando al Jesús vivo, al resucitado. No queremos... Hay muchos interesados en dejar a Jesús en el sepulcro. Ajá. Un Jesús sufriente, un Jesús muerto, ¿ve? Que no avive, que no complique, para llegar y buscar que las personas entonces se queden allí en ese sepulcro y entonces no busquen la vida plena a la que por derecho se espera que lleguemos, que logremos. ¿Cómo entonces, va a estar organizada la celebración? ¿Va a ser en la capilla universitaria? En la capilla universitaria, sí. Bueno, la celebración es prácticamente la misma misa, lo único que va a haber cantos festivos, la alegría de que Jesús vive y de que nos invita a compartir esa misma vida, ¿ve? De llegar y tomar conciencia de la responsabilidad de decidir apropiadamente para que nuestra vida sea digna, para llegar y cambiar nuestra manera de decidir, que obtiene a veces resultados que no son los que nos merecemos. Y entonces, en ese amor de Dios, con constancia, con esfuerzo, podamos entonces hacernos cada uno esa maravillosa persona que se merece ser en el plan de Dios. Padre, retomando un poco lo que nos decía al principio del programa y buscando a lo mejor dejar ese granito de inquietud por formarnos y madurar nuestra fe, en esa misa, doctrinalmente hablando, cuando se hace todo el rito de la luz y de todo lo que significa el cirio pascual, ¿qué elementos nos traen litúrgicamente hablando o doctrinalmente hablando esos actos dentro de la misa de la celebración pascual? Bueno, la vida plena que Jesús nos ofrece. Es decir, que no podemos resignarnos a llevar una vida mediocre, llevar una vida de sufrimiento, sino que en Jesús podemos lograr trascender muchas de las limitantes humanas, ¿ve? Y de esa manera ir saliendo, ¿ve? De esa situación de esclavitud. La redención, y esto es muy importante, es el sacar de la esclavitud. Muchas veces se ha vendido la idea de que la pobreza es una virtud bendecida por Dios, y no es así, porque la redención consiste en esa toma de conciencia comunitaria de ayudar a los pobres y brindarles el apoyo que necesitan para que salgan de esa pobreza y tengan una vida digna, ¿ve? Entonces, no es el llegar y ayudar al pobre, que hay que hacerlo, claro. Pero la redención no consiste en eso, en dar limosna, sino la redención consiste en llegar y ayudar a esa persona que está en necesidad y a quien apoyamos en esa situación para que salga y entonces ya sea libre, sea autónomo, o sea, sea redimido. Exacto. ¿Ve? Padre, usted nos hablaba también en la primera parte del programa de hoy de esa actividad que dentro de la capellanía se lleva siguiendo todas las actividades que se hacen en la Universidad de Investigación, Docencia y Extensión. Y esta puede ser una actividad de extensión porque además se benefician las comunidades aledañas a lo que va a ser la celebración eucarística de, por ejemplo, la misa dominical o este tipo de actividades. ¿También se consideraría como una Sí, ciertamente, porque la presencia de la universidad en las comunidades es prioritaria para que la razón de ser de la universidad tenga sentido. Si colocamos un muro que nos separe de las comunidades vecinas, lamentablemente nos estaríamos aislando. Y la capellanía como ente universitario no puede aislarse. Al contrario, la proyección que tenemos en este momento desde la capellanía es que a través del trabajo comunitario de los estudiantes de la educación superior podamos tener una proyección no solamente en el campo profesional, sino desde la fe. Desde la fe, ¿por qué? Porque formamos y compartimos la fe con los universitarios y de esa manera entienden que cuando van a una comunidad a ejercer su práctica profesional, entonces es una opción de fe, es un ministerio desde la fe. Entonces no es simplemente ir y hacer un trabajo, sino que Dios espera de mí que lo haga, con ese inmenso amor que como católico debo irradiar
de manera constante. Es la cualidad que destacó en las primeras comunidades cristianas. Mírenlos cómo se aman. Cómo se aman. Padre, estamos hablando de la celebración eucarística que va a haber el próximo domingo de Resurrección en la Capilla Universitaria. Hora, Padre. 10 de la mañana. 10 de la mañana. Como todos los domingos, a las 10 de la mañana. Y después, bueno, vamos a ver si de repente tenemos como un compartir. Todos los que asistan, bueno, si llevan alguito, para que compartamos allá. Entonces después podemos pasar un rato bastante gratificante y compartiendo. Que la alegría, además, la alegría propia de ese día. Que exactamente, es algo muy hermoso. Cuando se vislumbra toda esa proyección de la resurrección de Jesús, entonces es algo entusiasmante que nos anima a vivir cada día de manera intensa, plena y feliz. Padre, me robo un minutico final. Coméntenos, regresando de la Semana Santa, estemos en las puertas de mayo cuando va a ser beatificado el Papa Juan Pablo II. ¿La capellanía ha preparado o piensa trabajar un poco en esto? Sí, apenas regresemos de Semana Santa, entonces vamos a hacer como dos eventos en torno a la figura de Juan Pablo II, un poco acerca de su pensamiento, y el otro es acerca de su proyección social, que es parte de lo que conversamos en el programa. Padre, muchísimas gracias. No tengo todavía fecha. Y nosotros nos comprometemos a hacerle seguimiento para informarles a través de nuestros medios cuándo se van a estar llevando a cabo estas actividades. Padre, gracias por su presencia esta noche, dándonos esos elementos de formación que nos despierten el interés por madurar en nuestra fe. Nos despedimos entonces invitándolos a ustedes el próximo domingo, 10 de la mañana, en la Capellanía Universitaria, misa de resurrección, dando gracias a nuestro Señor por quedarse entre nosotros. Ha sido un placer acompañarles la noche de hoy. Agradecemos al Padre Peter y los esperamos en un próximo contacto.